en la familia del Señor. Siéntanse bienvenidos. Me da gusto verles a todos felices, todos están contentos el día de hoy. Es el día del Señor, ¿verdad que sí? Es el día del Señor. Yo me acuerdo cuando estaba de niño, que el domingo comenzó a ser el día más esperado de la semana. Siempre nos preguntaban que qué día era el que esperábamos más, y los niños en la escuela siempre esperan el viernes por ahí de las 2:30 de la tarde, ¿verdad? Es el momento más esperado de la semana. Pero a medida que pasaba el tiempo y comenzaba la palabra del Señor a entrar en mi corazón, yo empecé a ver que el domingo, porque pues es el día que se acostumbra, no porque el domingo tenga algo en sí en especial, sino porque es el día en que acostumbramos reunirnos para escuchar la palabra de Dios, que fue el día que más me empezó a gustar. Espero que también tú te sientas muy bien aquí en el Olivo. Espero que tú también estés aprendiendo y estés buscando más y más de la palabra de Dios y llevarla a tu casa y llevarla allí en tu vida diaria y hacerla práctica, porque es allí donde hace la diferencia. Yo te voy a invitar a que me acompañes a orar para dar continuación a lo que estuvimos viendo la semana pasada y que verdaderamente el Señor abra nuestro corazón, y vamos a unir a la oración que las semillitas han hecho por nosotros, ¿sabes? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú siembras buena palabra. Te pido, Dios Todopoderoso, que lo que hablemos en esta mañana y lo que escuchemos sea no otra cosa, sino tu voluntad, tu palabra, que la podamos aprender y la podamos llevar en nuestro corazón y vivirla, como es el deseo de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues la semana pasada comenzamos un ciclo que vamos a llevar durante este mes. El ciclo se llama Las Parábolas de Jesús. Comenzamos a ver que Jesús habló en parábolas y estuvimos viendo qué es en sí una parábola, ¿verdad? Que es una narración sencilla de la cual se extrae una enseñanza espiritual, y que Jesús las utilizó como un medio eficaz para poder enseñar verdades ocultas que se encuentran en la palabra. Recordemos que en tiempos de Jesús no existía el Nuevo Testamento, no se había escrito, ese se escribió años después. Entonces, lo que tú hoy puedes leer en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y que te queda claro, en el tiempo de Jesús muchas de esas cosas no se sabían. Y Jesús vino para hablar, Jesús vino para enseñar, y sobre todo Él vino de una manera en que nos enseñaba en un grado ejemplar del conocimiento de la palabra de Dios, lo cual dejó sorprendidos a todos los que vivían con Él. Porque ¿cómo es posible que un muchacho de un pueblo tan pequeño en aquel tiempo pudiera conocer tanto acerca de la voluntad de Dios, pudiera conocer tanto acerca de las Escrituras? Se sorprendieron. Y Jesús no solamente enseñó con maestría, sino que además, el día que fue cuestionado, el día que Él fue maltratado por la gente, ese día Él decidió cambiar su mensaje. Y entonces comenzó a utilizar esta forma literaria de las parábolas. Estuvimos viendo la semana pasada que fue con el objetivo de revelarle a algunos algo y ocultarle a otros algo. Estuvimos viendo también que Él decía por dos razones, ¿verdad? Él hablaba en parábolas por dos razones. La primera de ellas era porque los discípulos sí les es dado entender las parábolas, ¿verdad? Y eso qué paz y qué tranquilidad trae a nuestra alma, ¿verdad? Dices, si le entiendo, sí, pero si no le entiendo. Y la segunda razón es porque Él lo hizo por justicia, para que aquel que tiene le sea dado más, y aquel que no tiene, aún lo que tiene, le sea quitado. Y en la semana pasada estuvimos viendo en realidad qué es eso y cómo funciona. Bueno, pues también estuvimos viendo que son muchísimas las parábolas de Jesús, pero que en este ciclo veremos solamente 7, y que se encuentran todas ellas en el capítulo 13 de Mateo, que es nuestro texto base.
Vimos la semana pasada la parábola del sembrador, la cual nos menciona que hay una serie de simbolismos. Jesús explica dos parábolas de ella, una de ellas es la del sembrador y la otra también le explica, que es la que vamos a ver hoy. Explica solamente esas dos. Y en la parábola del sembrador, nosotros podemos ver que el propósito principal de esa parábola es enseñarnos que hay una semilla y hay una semilla buena. Esa semilla, la semana pasada, hoy cambia, pero la semana pasada es la palabra de Dios. Y que es una palabra buena. Y que el sembrador también es bueno. El sembrador es Jesús. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, sea en un momento como este, o sea ahí en tu casa, abriendo la Biblia, Jesús está allí y está sembrando la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A veces pensamos que somos nosotros los que sembramos la palabra de Dios, pero no es así. Es Jesús el que la siembra. Y vimos que el problema no es en cuanto a la semilla. ¿Por qué a veces mina la palabra en unos? ¿Por qué a veces en otros no? ¿Por qué a veces a unos sí les interesa y a otros no? ¿Por qué en unos sí vemos a Cristo más o menos reflejado y por qué en otros no vemos, al punto que algunos dicen, ni cristiano ha de ser? ¿El problema es la semilla? ¿El problema es el sembrador? Vimos que no. La semana pasada vimos que hay 4 tipos de terrenos y el problema es el tipo de terreno. Ese es el problema. La semilla es la misma, pero no en todos los terrenos germina. Y estuvimos viendo aquellos que son duros, por ciertas razones. Estuvimos viendo aquellos que son muy entusiastas, pero al poco tiempo terminan igual o peor que si no hubieran recibido la palabra. También estuvimos viendo aquellos otros que están tan preocupados por las cosas materiales de este mundo que la semilla no se pierde, pero simplemente no fructifica como debería de ser. Pero también, gracias a Dios, vimos el último y cuarto punto, que es el tipo de tierra buena, aquella que está, una tierra que no tiene piedras, una tierra que está aflojada. No dije tierra floja, que no es lo mismo. Una tierra que no está dura, que la han aflojado, ¿sí? Una tierra que está abierta a la palabra de Dios. Esa es la buena tierra que recibe la palabra y esa es la que da fruto. Y nos fuimos con la tarea de ver qué tipo de terreno somos. Algunos de nosotros, o bueno, casi siempre decimos, yo soy la buena tierra, ¿verdad? No nos gusta identificarnos con las otras 3. Pero estuvimos viendo que tal vez, y solo quisiera decir tal vez, alguna parte de tu huerto tengo un poquito de tierra dura. Tal vez, y solo tal vez, alguna parte de tu terreno tenga todavía piedras, o alguna parte tenga espinos, y que tú tienes que trabajar en tu huerto, porque la semilla es buena. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las cosas que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver la parábola que sigue. ¿Estás conmigo ahí en Mateo capítulo 13? Muy bien. ¿Estás conmigo? Álzame tu Biblia. Eso. Muy bien, ok. ¿Trajiste para apuntar? Muy bien. Ok, pues vamos a ver en el nombre del Señor y vamos a ver la segunda de las parábolas. La segunda es Mateo capítulo 13, los versículos 24 al 30. Dice así, Mateo 13, 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos
para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola le han puesto el nombre de la parábola del trigo y la cizaña. Esta es una parábola que habla del trigo y la cizaña. A mí me llama mucho la atención cómo es que Jesús lo primero que comenzó a enseñar fue este tipo de enseñanzas, este tipo de cosas, y me llama muchísimo la atención porque son enseñanzas fuertes, son enseñanzas importantes. Decimos aquí en México, Jesús no se fue por las ramas, ¿verdad? Hablando de plantas, de semillas, de germinar, Jesús no se fue por las ramas. Si ustedes se fijan, esta es la primer parábola, esta que es la segunda, es la primer parábola que está hablando del comienzo. Es una parábola que habla desde Génesis hasta Apocalipsis y, como dijera por ahí Buzz Lightyear, y más allá. Está hablando de hechos trascendentales, está hablando de cosas importantes, de cómo se ha desarrollado la humanidad, cómo va a terminar y cómo va a suceder lo que sigue. Y tú que eres creyente del Señor, entiendes lo que te estoy diciendo. Es una parábola en la cual sí le explica el Señor, pone otros elementos, pero es una parábola que verdaderamente cuando la entendemos, mira, hasta la piel se nos pone chinita. Porque te habla de quién es verdaderamente trigo y quién es verdaderamente cizaña. ¿Cuántos de ustedes se consideran trigo? Por favor, alza la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes se consideran cizaña? Por ahí dice un dicho mexicano, caras vemos, cizañas no sabemos. Cizañas no sabemos. Jesús explica la parábola porque requiere explicación. Cambia un elemento y te voy a pedir que estés muy atento. Del versículo 36 al 43 Jesús explica la parábola. Se brinca algunos versículos y explica la parábola porque, como vimos la semana pasada, los discípulos son aquellos que entienden lo que Jesús les está hablando. Sin embargo, algo pasó que los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué les hablas así? O sea, ¿por qué les hablas figurativamente? Y ya Jesús les explicó por qué. Y entonces, como vio Jesús que no le habían entendido a la parábola del sembrador, pues se las explicó, ¿verdad? Jesús se extiende en misericordia. Muchas veces pensamos que Jesús fue duro con toda la gente, y esto no es así. Jesús fue suave con las ovejas y duro con los líderes duros. No sé si tú te habías fijado en eso. Porque cuando nosotros leemos la Biblia y leemos a un Jesús que dice, igual que Juan el Bautista, generación de víboras, y tú no has leído mucho la Biblia, dices, ya encontré un versículo para la tía Tencha, se lo voy a ir a decir. No, no y no. Jesús no fue duro con la gente, Jesús fue amable con la gente. ¿A quién les decía eso? A los líderes que querían ocultar la verdad de la palabra de Dios a la gente. Con ellos sí fue duro, pero con la gente no fue duro. Entonces, Jesús vio que sus discípulos no habían entendido y Él en su misericordia les explica la parábola del sembrador. Y les avienta la segunda parábola. ¿Y qué creen? Tampoco lo entendieron. Y entonces, pues, también. Segunda, pero ya es la última, dice. Las que siguen ya les entienden ustedes, ¿eh? Y les explica la parábola del trigo y la cizaña. Yo sé que tú has oído muchas veces la parábola del trigo y la cizaña y que tienes una buena idea y que si no la tienes, hoy vas a corregir algunos puntos de ella. ¿Sale? Pero la explicación viene aquí, vamos a estar bien atentos. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, ¿verdad? Sí, solamente se quedó con sus discípulos. Entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esto es igual que con la parábola anterior.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Aquí sí ya hubo un cambio. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De tal manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ay, ay, ay. Vienen algunos elementos diferentes, muy diferentes. Y vamos a repasar las cosas que sí son similares. En primer lugar, es lo mismo. El sembrador sigue siendo Jesús, igual que en la parábola anterior. Sin embargo, aquí mete un nuevo elemento. El nuevo elemento es el campo. Jesús dice, el campo es el mundo. Y aquí Jesús empieza a revelar su intención de llevar la palabra de Dios. Cuando tú te expones a la cultura judía, ellos son los que han preservado la palabra de Dios, porque Dios así se los encargó. Sin embargo, ellos no tienen mucho la idea de que la palabra de Dios se extienda por el mundo. Ya les había yo comentado que en alguna ocasión me topé con un judío y tenía yo ahí mi Biblia y me dice, ¿tú por qué lees el libro de mi familia? Se me hizo raro, pero me dijo una verdad, porque pues es su álbum familiar. Ahí están las fotos de sus abuelitos y sus tatarabuelitos, ¿no? O sea, las fotos en sentido figurado, pero ahí está la historia. Sin embargo, Jesús está diciendo que este mensaje, que los hijos de Dios iban a estar por todo el mundo. Por todo el mundo. Es decir, el mensaje de Jesús es un mensaje que abarca a todas las culturas. Siguiente elemento, la buena semilla. Aquí es donde cambia. En la parábola del sembrador, ¿cuál era la buena semilla? A ver, ¿se acuerdan ustedes cuál era la buena semilla? La palabra de Dios. La buena semilla era la palabra de Dios. Aquí no es la palabra de Dios. Aquí la buena semilla son los hijos del reino. Esa es la buena semilla. ¿Y quién es la cizaña? Los hijos del malo. Por eso les decía, caras vemos, cizañas no sabemos. Y el enemigo es el diablo, y aquí mete un elemento muy importante Jesús, la ciega. Ándale, está metiendo el fin del mundo. Este mundo se va a terminar. La Biblia te dice que el mundo se va a terminar, pero algo importante va a suceder. Va a haber una separación. En el curso que comenzamos ya el día de hoy, estábamos viendo que hay dos simientes, dos semillas, dos descendencias, y depende del fruto, es como se va a saber de qué descendencia es uno. Y en base a eso viene el tratamiento. A unos van a ser echados al fuego y otros van a ser guardados en el granero del Señor. ¿Qué seremos? ¿Trigo o cizaña? Y luego dice los segadores. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Esta parábola, espero que pueda llevar, este mensaje, espero que pueda llevar estos propósitos que vamos a plantear hoy. El primero de ellos, la gente necesita un consuelo. El tema es fuerte, pero la gente necesita un consuelo. ¿Un consuelo por qué? Porque el día de hoy es muy, como cualquier campesino, distinguir quién es trigo y quién es cizaña. La mayoría de ustedes han tenido más de una experiencia desagradable dentro de la iglesia del Señor. ¿Sí o no? Y ustedes han dicho, oye, yo pensé que fulano era trigo. ¿Y qué crees? No sabemos. A lo mejor es trigo en proceso. Y a lo mejor tú me dirás, no, es cizaña, cizañota. O sea, pastor, yo lo vi. No lo sabemos.
Hay muchas personas que llegan a la iglesia y dicen, oye, pero no se supone que aquí, pues no se supone. El más bajo de los niveles de comunicación es la suposición. Y muchas veces nos basamos en la suposición. Por eso cuando yo una vez le dije a mi papá, oye papá, pero pues se supone que, ya no me dejó terminar, me dije, pues no supongas. Es que yo pensé, pues no pienses. Es que yo creí, pues no creas. Fíjate, cuidado, ten cuidado. Ten cuidado. Y aquí nos advierte que el trigo va a crecer juntamente, di conmigo juntamente. Di otra vez juntamente con la cizaña. Ay no, ay sí. Oye, ¿no habría manera de que hiciéramos así un invernadero donde solamente estuviéramos los trigos? Di conmigo, no hay manera. No hay manera. ¿Y sabes qué? Esto desanima a la gente. Porque esperas de la gente algo bueno y no lo recibes. Porque tú pensabas y ¿qué crees? Que no fue. Y yo espero que esta palabra el día de hoy traiga un consuelo a tu vida. ¿Por qué? Porque hay justicia. Hay justicia. Es que cuando, mira, tenemos por ahí otro dicho, la burra no era arisca. Los palos le hicieron, ¿verdad? Los golpes le hicieron. Y realmente la gente se vuelve arisca porque no tiene la esperanza de que vaya a haber un día la justicia. Pero esta parábola nos enseña que a Dios no se le pasa nada. Que cualquier cosa, cualquier afectación que tú hayas tenido de parte de la cizaña, ¿qué crees? Va a llegar el día. Así que puedes decir, hay un Dios, a ver, di conmigo, pero hay un, y va a haber un día. Sí, ahora sí sonríes, ¿verdad? Ahora sí sonríes. Pero esta parábola te enseña que puedes vivir consuelo. Puedes vivir con el consuelo del Señor, de que lo que has padecido, en primer lugar, era necesario. Di conmigo, necesario. Pero también va a haber justicia. También va a haber justicia. La gente deja de creer porque no recibe justicia. Cuando alguien roba en una casa y lo primero que le dicen las autoridades, ¿qué le dicen las autoridades? Pues vaya y que levante una ¿qué? Levante una denuncia, vaya al ministerio. ¿Y qué dice la gente? ¿Y para qué? ¿Por qué dice para qué? ¿Qué no es correcto que si sufre una afectación, imagínate que sales de repente, un día amaneces feliz en tu casa, sales y tienes un coche y ya te quitaron ahí unas llantas, ¿irías a denunciar eso? Hay unos que hacen así, sí, no, ¿qué? ¿Por qué no lo harías? Si sabes que es correcto hacerlo, ¿por qué no lo harías? Porque algo ha quitado la esperanza en tu de que la justicia existe. Entonces dices, ¿y cómo para qué? Entonces, lo que pasa, vamos a trasladar esto al mundo de la fe. Cuando tú recibes un maltrato de algún cristiano, cuando alguien se te cierra y lo primero que ves es que su coche tiene un pescadito, ¿verdad? Cuando escuchas a una persona diciendo palabras que no debería, palabrotes que no debería decir, y lo ves si es cristiano, eso desanima tu corazón. Y cuando dices, no, es que tú debes de seguir por las cosas correctas, lo mismo el cristiano dice, ¿y para qué? Lo mismo que cuando alguien no quiere ir a levantar un acta de denuncia. ¿Sí me explico? ¿Tendrá razón la persona en no querer? No, no tiene razón. Sin embargo, su corazón ha sido afectado. Y Jesús nos advierte, esto va a ser hasta el fin del mundo. Dile al de junto, hasta el fin del mundo, que nos vayamos acostumbrando. Segunda cosa, segundo propósito que yo quisiera en esta mañana. Número 1, consuelo. Número 2, advertencia. Jesús con esta parábola te está
advirtiendo. ¿Qué está haciendo Jesús? Te está advirtiendo. Si tú crees que eres trigo y no lo eres, por favor, te advierto que te asegures porque que seas trigo. Porque tú te puedes equivocar en muchas cosas en esta vida y de hecho no es mi deseo, pero lo vas a hacer. ¿Sí o no? ¿Somos humanos? ¿Nos equivocamos? ¿Te puedes equivocar? No deberías, pero lo vas a hacer. ¿Sí o no? Pero si en una cosa no te debes equivocar, si en una cosa, es en tu salvación. En esa cosa, si en algo tienes que poner atención, es que tú debes de ser trigo y no cizaña. Mira, te puedes equivocar de profesión, ¿sale? Te puedes equivocar de lugar de residencia. Es más, te puedes equivocar del equipo de fútbol al que le vas. No hay problema, no pasa nada. Créeme, no son cosas importantes. Pero lo que sí no te puedes equivocar es en dónde te van a poner en el fin del siglo. Ahí sí no te puedes equivocar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Di amén. Ahí no te puedes equivocar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, segundo, es una advertencia. Y tercero, es una palabra de ánimo. ¿Por qué una palabra de ánimo? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos cizaña? ¿Qué queremos hacer con la cizaña? La queremos arrancar. ¿Y qué nos está enseñando la parábola? ¿La vamos a arrancar? ¿La vamos a arrancar? ¿Nosotros vamos a arrancar la cizaña? Y entonces muchas veces anima. Si no las has oído, algún día las vas a oír. No, ¿para qué voy allí? Son hipócritas. ¿Has oído esa palabrita? ¿Tienen razón? Como dijera un maestro mío de hace tiempo, sí y no. Una respuesta clara como esa no hay, ¿eh? ¿Tienen razón? Sí. ¿Hay gente falsa en la iglesia? Y esa es la verdadera razón para que tú dejes de asistir. ¿Ya viste? Entonces la respuesta es clarísima, sí y no. Entonces yo te voy a pedir que tengas ánimo en lo que tú tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunos versículos puntualmente. Te voy a pedir que me acompañes al versículo 24. Versículo 24. ¿Ya estás allí? Ok. Y dice así, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Eso es lo primero que quiero que veamos. ¿Quién es ese buen hombre? Todos entendemos. A ver, vamos a decirlo a la de 3. ¿Quién es ese buen hombre que siembra la semilla? 1, 2, 3. Jesús. Jesús es el hombre que siembra la buena semilla. Y si sembró buena semilla en su campo, ¿cómo era ese campo? Bueno. Jesús, Dios, Él ha dejado las cosas ideal, correctas, perfectas. ¿Sí? Todo lo que Dios hace es correcto y perfecto. Cada vez que tú tengas un problema, comienza por esto, lo que Dios hizo es correcto. Cuando algo no te guste de esta vida, antes de entender y antes de decir, lo primero que puedes decir es, Dios dejó las cosas, ¿sale? Dios dejó las cosas bien. Ahora acompáñame al versículo 25. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Lo primero que vamos a ver es, ¿qué sucede mientras los hombres duermen? Y me estoy refiriendo no solamente a los varones. Porque si yo pregunto, ¿qué sucede mientras los hombres duermen? Hay muchas señoras que van a decir, se oyen unos ronquitos, pastor, tremendos. No, no está hablando de esos hombres, ¿sí? Está hablando de los seres humanos, ¿sí? ¿Sabías tú que los seres humanos se duermen?
¿Sabías tú que los seres humanos se descuidan? ¿Sabías tú que Dios hizo todas las cosas buenas y el problema es cuando los seres humanos se descuidan? Ahí empiezan los problemas. Pastor, ¿qué me está usted diciendo? O sea que mis problemas es porque yo me descuidé. Porque Dios te dio tu vida bien. No me diga, si te digo. No vayas a decir, ahora resulta que yo. Pero como leyeron el versículo 25, a ver, espérenme tantito. Allí dice que el enemigo vino y sembró la cizaña. Entonces ya sé. Entonces fue el enemigo el que tiene la culpa. No. Sí, el enemigo sembró la cizaña. Él es el responsable de las cosas malas. Pero él es el responsable de que hayan cosas malas. Pero ¿quién tiene la culpa? El ser humano. ¿Por qué? Por estar como durmiendo. ¿Cuántas personas están durmiendo en cuanto a las cosas importantes que pasan en su casa? Bueno. Oye, pero es que ¿cómo, pastor, cómo es posible? Mira nada más con la que me salió mi hijo, mi hija ahora. Pues seguramente andaban dormidos y no se dieron cuenta. El diablo es el responsable, pero el culpable es el ser humano. Si tú encuentras cosas que no te gustan en tu vida, el responsable es el diablo, pero el culpable eres tú. Perdonen que lo diga, pero existe por ahí una doctrina que le echa la culpa toda al diablo. ¿A poco no? ¿Sí han oído ese tipo de enseñanzas? Yo no fui, fue Tete. No se llama Tete, se llama Satanás, ¿sí? O sea, y hay una enseñanza que le quiere hacer creer a los cristianos, no te preocupes hermano, vamos a orar por ti y todo eso se va, tú no eres culpable de nada, tú no tienes ninguna responsabilidad. El verdadero evangelio no enseña eso. Me llama la atención que hay unas calcomanías, no las han traducido, que bueno, hay unas calcomanías que les pegan atrás a los coches, que dicen, The devil made me do it, algo así. ¿Sí? Que traducido es, el diablo me hizo hacerlo. ¿Sí? Y es para justificar las cosas malas que hace la gente al manejar, ¿verdad? ¡Tum! Que se atraviesa. Yo no, o sea, créeme que yo no. Y hay toda una enseñanza y una doctrina. Nos reímos. Pero hay muchos cristianos que viven así. Pastor, ore por mí porque siento que lo me tiene y de veras, ahí en el trabajo, cosas, nada. Ponte a trabajar, échale ganas tú. Es cierto que nuestro adversario se dedica a sembrar cizaña, eso es cierto. ¿Quién se lo permite? Esto es algo importante. El hombre tiene un enemigo, ¿sale? El hombre tiene un enemigo. No existe la neutralidad. Hay muchas personas que piensan que van a poder convivir con el mal. Hay muchos que dicen, mira, ni yo te daño, ni tú me dañas. Pues, ¿qué crees? Eso no sucede. Ya estás en este mundo. ¿Te dieron tu acta de nacimiento? ¿Tienes tu acta de nacimiento? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Te dieron por ahí un certificado de que tienes un enemigo? ¿No te lo dieron? Bueno, pues aquí está, ¿sale? La parábola te lo dice, tienes a alguien que se dedica a buscar tu mal. Y ya sea que te pueda hacer daño o ya sea que te haga caer. Y tú vives por la vida pensando en que eso no va a suceder. Créeme, esta vida no es la vida de la familia Telerín. Existe un enemigo que quiere hacernos daño. Y tenemos que estar pendientes de eso. Dice que el diablo sembró la cizaña entre el trigo. ¿Sabías tú que el diablo no le interesa ir a hacer sus maldades allá lejos de donde tú estás? No le interesa. ¿Sabes dónde quiere hacer sus maldades? Ahí donde estás tú, juntito, en tu casa, entre tu familia. Quiere sembrar cizaña, de hecho hay un dicho que dice sembrar cizaña, que es discordia, ¿sí? ¿Dónde la quiere sembrar? Entre los tuyos.
y nosotros debemos de estar atentos a ello. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un enemigo. Otra cosa que aprendemos es que Dios es un sembrador, pero también el diablo es un imitador. Si Dios siembra, dice el diablo, yo también quiero sembrar, y siembra la cizaña. Yo no sé si tú has visto la cizaña o no. Es difícil documentarse en internet, si tú quieres hacerlo, es difícil documentarte en internet en cuanto a la cizaña. Si quieres documentarte vas a necesitar buscar libros de agricultura, libros de agronomía y cosas de esas, porque cada vez que habla del trigo y la cizaña te refiere a la interpretación de las parábolas. Pero si tú vas realmente a las cosas materiales y quieres ver cómo es la cizaña es igualita que el trigo. No hay diferencia, sobre todo en las edades tiernas de la planta. ¿Has visto que sale así, cuando acaban de sembrar, así una plantita verde así? En el caso de los terrenos del trigo, sale la plantita y tú no sabes si es trigo o es cizaña. Y te voy a decir una cosa, vi estudiando libros de agronomía, es lo más normal, di conmigo normal. Es lo más normal que en cualquier campo de trigo tiene que haber. Es lo más normal. Y se parecen tanto. Se parecen tanto. Es más, cuando crecen, hay un tipo de cizaña que nunca da fruto, pero hay otra cizaña que sí. Y cuando tú la ves y no eres agricultor, pues es una espiga de trigo. ¿Y qué crees? No, esos granos son venenosos. Y esa es cizaña. El diablo es un imitador. Y para poder imitar las cosas, tiene que hacer muy buenas cosas. Imitaciones muy buenas. ¿Cómo vamos nosotros a identificar la cizaña? Hay muchas personas que se dedican a decirte, mira, un falso evangelio es así, 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 así. Pero no es sencillo, no vamos a terminar. En los bancos, a los empleados de los bancos, sobre todo a los cajeros, cajeras, les enseñan cuáles son, y les meten hasta el cansancio, cuáles son los elementos para que ellos identifiquen un billete verdadero. No les enseñan los billetes falsos, les enseñan los billetes verdaderos. ¿Sabías tú eso? Así los entrenan. Y si ellos saben cuáles son los billetes verdaderos, con eso no hace falta. El día que tengan un billete falso, lo identifican inmediatamente. Tú necesitas identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Dice aquí que se va a saber hasta el final. Yo sé que a lo mejor tú como cristiano crees que tienes un detector de cizaña. ¿Cuántos creen que tienen un detector de cizaña? No, sí, el mío sí, yo sí detecto quién es trigo y quién es cizaña. Póngame, pastor, yo sí, póngame, yo sí le digo. Se sienten el chapulín colorado, ¿verdad? Que sus antenitas de vinil detectan la presencia del enemigo, pero ¿saben cuándo se va a saber quién es trigo y quién es cizaña? Ahí lo dice la parábola, al final del siglo. Ay, no le haga, pastor. ¿Y si yo viví toda mi vida creyéndome trigo? Ahí empiezan las sonrisas nerviosas. Y acuérdate que dice que crece juntos. No me diga, pastor, sí te digo. ¿Y qué tan juntos? Pues muy juntos. Voltea para la derecha. ¿Viste trigo? Ok, voltea para la izquierda. ¿Viste trigo? Empiézate a preocupar. Si de algo tenemos que cuidarnos, es de no ser cizaña, de no ser una imitación, de verdaderamente ser trigo. Ahora, hay falsos trigos. Dice la parábola que la cizaña, y como les decía, la cizaña se parece muchísimo. La cizaña se parece muchísimo. Y hay que identificarlo. Una de las cosas que identifican al trigo y la cizaña es, al final de los tiempos, el trigo
crece y le crece, es muy interesante porque al trigo le crece el fruto, pero le crece en la punta. Entonces los granitos crecen en la punta. Y hay un tipo de cizaña que no da fruto. Es la pura varita. Entonces, cuando el trigo le crecen los granos, que crecen en la cabeza, ya cuando está a punto de venir el tiempo de la cosecha, el trigo ya no aguanta el peso de los granos. ¿Y sabes lo que hace? Se agacha. Entonces, todos los que quedan derechos, los orgullosos, los que dicen, yo estoy bien, si quiere que me venga a pedir perdón, ¿yo por qué? Todos esos, ¿sí? Quedan así y no tienen fruto. Los más quejumbrosos, los que todo critican, los que parecen perros rabiosos, a todo mundo le ladran. Así, todos esos, pero eso sí, no faltaban en la iglesia, ¿eh? O sea, te voy a ser sincero, si tú piensas que aquí en el Olivo tenemos certificados del cielo y te los voy a poder dar y que aquí quedamos arreglados y no hay problema y vas a poder entrar, te voy a querer decir, la verdad, eso no existe. Y si en algún lugar te los dijeron, no les vuelvas a hacer caso. Tú lo que te tienes que fijar es que tengas fruto. Y ese fruto auténtico te va a mantener humilde. Porque si tú eres de los que dicen, a mí el que me la hace me la paga. Si tú eres de los que dicen cosas parecidas, ¿sabes qué? Entonces ten cuidado. Aunque todos los días te veas en el espejo y digas, qué bonito trigo, mira nomás qué chulada de maíz pinto. O sea, aunque tú digas eso, ten cuidado, porque esto se va a saber al final. Dice Efra que él se ve en el espejo y dice, cuán grandes y maravillosos son tus obras. Ándale. Pastor, o sea que hay muchas cosas falsas en esta vida. Sí. Les voy a decir rápidamente qué cosas falsas dice la Biblia que hay. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos. Cuidado con lo que es falso. Se levantarán falsos cristos. Mateo 24:24. Yo me acuerdo que antes, en iglesias muy pequeñas, se decía, ven porque Cristo murió por ti. Ven y entrégale todo, toda tu vida, entrégasela a Cristo. ¡Wow! Hoy tú ves grandes congregaciones donde se dice, Cristo quiere tu vida, Él te va a dar todo. Oye, son Cristos diferentes, ¿no? Uno me pide todo y otro me da todo. Con este me va a costar la vida y con este es un tierno Santa Claus que lo que le pida me da. Hay falsos Cristos. ¿Sale? Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces no solamente hay falsos cristos, sino también hay falsos profetas. Hay falsos profetas. ¿Sabías que toda la profecía se debe de juzgar? Una de las doctrinas que hay el día de hoy mucho entre líderes inseguros es no juzgues, no juzgues, no juzgues, que no juzgues, te dije que no juzgues. Pero la Biblia dice lo contrario. Viene un profeta, te dio profecía. A ver, vamos a juzgarla. No es opcional. Y si se siente mal el profeta, pues con la pena, pues ¿para qué es profeta, verdad? Pero todo lo que diga lo voy a revisar. Y si no está en la Biblia, discúlpame. Hay gente que se está comiendo profecías de este tipo. Me lo dijeron, o sea, no crean que lo estoy inventando. A mi hijo le profetizaron que va a ser rico. Por lo tanto, que nos gastemos todo lo que tenemos porque Él nos va a soportar en nuestra vejez. Digan si esa es una profecía basada en la palabra de Dios. Y cosas peores puedes escuchar el día de hoy. No terminaríamos.
Cada profecía tiene que ser basada en la palabra de Dios. Y todo lo que tú escuches, inclusive de mí, yo te pido que lo revisen la palabra de Dios y con toda claridad. Y me puedes venir a decir, pastor, creo que el otro día dijo usted que el cielo era verde y aquí dice la Biblia que el cielo es azul. Entonces te voy a decir, pues discúlpame, tienes razón, no vuelvo a decir que el cielo es verde. Malo cuando el líder dice, no, oveja inútil, incauta e indocta. No sabes ni lo que te estás atreviendo a insinuar. Mal. Sométanse unos a otros y todos a la palabra de Dios. Esa es la única que nunca falla. ¿Estamos de acuerdo? Ok, falsos profetas. Pero dice también Gálatas 1:8, mas si aún nosotros, fíjate, Pablo lo está diciendo, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente. Hay evangelios falsos, no solamente hay cristos falsos, no solamente hay profetas falsos, también hay evangelios falsos. Tú me dirás, ¿a poco? Yo te voy a decir, ¿a poco no? Sí hay mensajes falsos y no los vas a distinguir hasta que conozcas el billete verdadero. No los vas a distinguir, necesitas conocer el billete verdadero, necesitas conocer el evangelio verdadero. Hay dos cosas falsas más, no se me desanimen, porque ahorita están así con que hay tanta falsedad. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. También hay falsos testimonios. ¿Cuántas veces no has oído, oye, ya te enteraste de lo de fulano y de sutano? ¿Qué pasó? Bueno, digo, no sé, pero o sea, pues resulta de que, pues esto y esto y esto. No me digas, sí. Te lo digo para que oremos. Te lo digo para que oremos, chismoso, tote. La palabra de Dios dice, no admitas rumor falso de nadie. ¿Tienes un amigo? ¿Tienes una amiga? ¿Te vinieron a decir algo mal de ellos? Mira, aunque sea cierto, lo primero es, no lo escuches. Eso es ser amigo, ¿sí o no? Si a mí me vienen y me dicen algo de ustedes, ¿qué creen que les voy a decir? Lo primero, no, sí, dime, no, que lo primero es no, y ya después veremos. Así debe funcionar la familia también. Ay, señora, no sabe usted qué tesorito de niño tiene. ¿Qué vas a decir, mamá? Lo primero es no, ¿verdad que sí? Ya después averiguaremos. ¿Qué tal que sí, en casa es una dulzura y afuera es otra cosa, verdad? Ya tendrás tiempo de... Pero lo primero es, no admitas rumor ni chisme. Hay falsos testimonios. Fácil la gente deshace el buen testimonio de una señorita. Qué fácil deshace el buen caminar de un muchacho. O de un ministro. Qué fácil. ¿No se vale? No hablemos mal de nadie y no admitamos que nadie hable mal, sobre todo de la gente que está a nuestro alrededor, porque hay falsos testimonios, ¿sale? Y Gálatas 2:4, y esto a pesar de que falsos hermanos introducidos a escondidas. Quinta cosa que hay falso, no solamente hay falsos cristos, falsos profetas, falsos evangelios, falsos testimonios, sino que encima de todo, falsos hermanos. Y esto va a ser cada vez más frecuente. Necesitamos estar atentos. ¿Qué hace la gente cuando tú encuentras esa falsedad? Observa algo muy interesante. De los versículos 27 al 29, dice que los siervos, lo primero que le dijeron, el dueño del terreno le dijeron,
¿Quieres que lo arranquemos? Ok, ya nos dimos cuenta que hay esa falsedad. ¿Quieres que la arranquemos ahorita? ¿Y qué dijo el dueño del terreno? No. ¿Por qué los siervos luego se van sobre arrancar la cizaña? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no tienen el mismo enfoque que el dueño del terreno. El dueño del terreno es Dios. Y Él se enfoca en el trigo. Los servidores realmente se enfocan en cizaña. Cuando tú conoces a una persona, ¿qué es lo primero que reconoces en él? ¿Sus cualidades o sus errores? Sus cualidades, pastor, sus cualidades. No me digas. Antes de casarse conocía sus cualidades y ya a los 2, 3 años de casados, a ver, ¿cuáles son las cualidades de su marido? ¿Cualidades? Pues ¿cuáles? ¿Virtudes? No, la virtuosa soy yo. ¿Qué contesta él? No, ¿qué pasa si yo soy el que está aguantando esta relación? Le preguntas a uno de noticiero, oye, ¿por qué no pasan noticias buenas? No, es que las buenas noticias no venden. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano se enfoca solamente en la cizaña. Ay, ¿te fijaste? ¿Viste? No. Que la alabanza, no, que esto y que el otro. Y siempre se fijan en lo malo. Oye, ¿qué aprendiste? Pues algo más o menos, pero se tardó mucho el pastor, ¿no? Oye, ¿te gusta la iglesia donde vas? Sí, pero hace mucho calor. Oye, ¿qué tal las vacaciones? ¿Cómo estuvieron? Bien, pero estuvo bien caro el hotel. O sea, y siempre es decir lo malo. O sea, de todo lo que vamos, ¿cómo está tu día? Y siempre vas a decir lo malo. Los servidores se enfocan en la cizaña. Por eso, cuando ven cizaña, dígame, pastor, quítalo, corremos de la congre. No, oh, oh, oh. Dice Dios, no, enfócate en el trigo. Enfócate en el trigo. Miren, hagan ejercicio esta semana. Entre la familia, díganse algo que siendo verdad, por favor no se vayan no, que siendo verdad sea una virtud del otro. ¿Quién acepta el reto? Se llama reto honor. Vamos a honrarnos unos a otros, ¿sí? No vaya a ser que aunque, híjole, otra vez la sopa salada, mamá. O sea, no. Digan ustedes, gracias a Dios porque hoy también hubo sopa, mamá. ¿Cómo nos gusta que tengas ese cuidado por nosotros? Y por favor, mamá, si un hijo dice eso, no digas, híjole, ¿qué me quiso decir? Que no te quiso decir más que eso, ¿sale? Gracias a Dios, te están honrando. Aprendamos a ver el trigo y apreciar el trigo. Porque aquí tal parece que el único que aprecia el trigo es el dueño del terreno. Él es el único que le dice, no me lo arrancan. Pero es que hay que arrancar lo malo. ¿Qué no están viendo? Que si arrancas lo malo, pero me quitas lo bueno. A mí lo que me interesa es el trigo. Dios está interesado en ti. Y por eso es que ha arrancado cizañas alrededor tuyo, ¿eh? Por eso es que te las vas a tener que chutar toda la vida. El hombre tiende a cuestionar y a reclamar a Dios de cosas que Dios no tiene la culpa. Y otra cosa, dice Dios que no arranquen el trigo. Dice que al final del siglo mandará a sus segadores y ellos arrancarán el trigo. Ahora que estamos estudiando la palabra de Dios y siempre que lo hagamos y siempre que estemos buscando estudiar la verdad, ahorita en la alabanza Yarik dijo una palabra interesante en su oración, dijo, una comunidad que estamos buscando continuamente la verdad. Mientras este sea lo que tú quieres, sea aquí, sea donde sea, mientras tú estés buscando la verdad, vas a detectar mucha cizaña y tu intención natural va a ser, lo arranco porque lo arranco. Esa va a ser tu intención natural. Pero no se nos dio a nosotros esa función.
Varios de ustedes lo han hecho, me han venido a decir algunos comentarios y algunos no me lo han dicho, pero sé que tienen ganas de decírmelo. Oiga, pastor, es que en aquel otro lado están diciendo estas tonterías. Es que vamos a reclamar, oiga, es que no se vale, es que hay que denunciarlos. ¿Dios te dio a ti el ministerio arrancas y señas? Yo no encuentro eso en la Biblia. La Torá, en Números 23, dice, no te unas a la causa de otro para dañar al tercero. Oiga, pero la causa de aquel está mal y nosotros no somos los que vamos a arrancar la cizaña. ¿Quién es? El Señor con sus ángeles. Nuestra función es preocuparnos por ser trigo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dice al final, versículos 40 en adelante, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Esto está impresionante. Recogerá a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces viene el tiempo de la cosecha y van a hacer a dos tipos de personas a los que se van a llevar primero. Yo sé que tú has aprendido una doctrina del rapto en la cual se te dice que nos vamos a ir primero. Tal parece que ahí el orden no sabemos exactamente bien cómo esté. Aquí dice que los que se van a ir primero no son los buenos, sino que son los malos. Bueno, independientemente de eso, dice que dos tipos de personas. Uno de ellos, los que causan tropiezo. Aquellos el que se viven poniéndole trampa a los demás. ¿Has conocido a este tipo de personas? En el trabajo hay mucha gente de esa. Oye, pero le quita que, o sea, no se supone que venimos a trabajar y está buscando, echándole tierra a sus compañeros. Eso también te encuentras en cualquier grupo. A esos. Pero los siguientes dice, a los que hacen iniquidad. Y cuando leemos los que hacen iniquidad, ¿sabes lo que nos imaginamos? Los que son malos, los que hacen cosas mal. Estos son los que hacen iniquidad, ¿verdad que sí, pastor? Pero si tú estudias la palabra, y te reto a que lo hagas, cómprate un libro, una concordancia, donde puedas ver el origen de las palabras. Y ahí la palabra iniquidad, ¿sabes cuál es? Es la palabra griega anomia. ¿Y eso qué? Ok, ¿y eso qué? Anomia viene de a, que significa sin, y nomia, que significa ley. ¿Quién es, en opinión de Jesús, la gente mala? Aquellos que viven sin ley. ¿Cuál ley? La de Dios. Y hay una doctrina de muchos años que le ha dicho a los cristianos, tú no necesitas cumplir la ley. ¿Han oído enseñanzas que se parecen a eso? Que todo el Antiguo Testamento ya pasó. A mí mi abuelita me lo dijo. Yo le dije, abuelita, ¿y por qué Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Y me dice mi abuelita, porque el Antiguo ya pasó y el Nuevo es para nosotros. ¿Tú has oído eso? ¿O has oído personas que te dicen, si vas a leer la Biblia, empieza del Nuevo Testamento? ¿Verdad? ¿Verdad que sí has oído? ¿Verdad que sí has estado expuesto a la anomia? Aguas, porque se van al horno. La Biblia debe ser estudiada completa, pasta a pasta. ¿Ok? Y dice así, ¿cómo sabrán, les hago esta pregunta, cómo sabrán los ángeles quién es trigo y quién es cizaña? Y quiero terminar con estas tres cosas. La primera, número 1, asegúrate de tu salvación.
asegúrate de tu salvación. Si a ti te dijeron que repitiendo una oración tú eras salvo, perdón, pero no es exactamente así la verdad. Es cierto, hay gente que hace una oración.